Entonces vamos a iniciar con el proceso de matrícula académica. Para tener en cuenta este proceso, debemos tener en cuenta unos parámetros. ¿Qué parámetros son? Los parámetros de matrícula. Estos son la actividad par F01, parámetros de matrícula, y allí se va a hacer la parametrización una única vez a un programa académico. O sea que siempre que se crea un programa académico se viene a hacer la parametrización en la actividad par F01. Entonces, por ejemplo, el programa que estamos trabajando, R101, o el que estábamos haciendo, BC, se tiene los siguientes checkcitos en la parte inferior. Entonces, ¿qué quiere decir? Exige pago para matricular. Entonces, cuando marcamos este check en el momento de hacer la matrícula, el estudiante tiene que haber pagado primero su matrícula para poder matricular las asignaturas. O sea que primero se tiene que generar la liquidación que él pague para que pueda hacer la matrícula académica. Exige horario para matricular. ¿Qué quiere? No. Exige horario para matricular. ¿Qué quiere decir este cheque? Que si digamos en la parametrización de la programación académica, todo lo que se hizo en la oferta académica, no se programó el horario de esa asignatura y ese grupo, él no puede matricular hasta que no tenga el horario de esa asignatura. Si no marcamos el check, podría matricularla sin horario, o sea, no habría problema, se puede matricular sin horario. Revisar saldos de cartera. Entonces, ¿qué quiere decir este check? Si lo marcamos, él mira si el estudiante tiene deudas pendientes con la institución para poder hacer su matrícula. Si tiene deudas pendientes, no puede matricular sus asignaturas hasta que no se ponga al día. Si no tiene deudas, pues puede continuar. Si no lo marcamos, no revisaría los saldos que tiene en cartera. Genera matrícula antiguos. Entonces, este checkcito sí tiene que estar marcado para que le genere la oferta académica a los estudiantes que son antiguos. Entonces, si lo marcamos, genera la oferta. Si no lo marcamos, no nos va a generar la oferta académica. Usa el grupo del alumno como franja. Entonces, en el momento de hacer la oferta académica, se vio una actividad donde se creaban las franjas. Si se van a utilizar esas franjas, se tiene que prender este checkcito. Si no las vamos a utilizar, o no, la institución no utiliza franjas, ese checkcito no tiene que estar encendido. Solo matricula primer nivel. Entonces aquí cuando marcamos el check solo matricula primer nivel, que quiere decir que le va a hacer la matrícula académica a todos los estudiantes que están en primer semestre. Es decir, que les va a ofertar y matricular automáticamente todas las asignaturas del primer semestre. Si no lo marcamos, entonces se lo oferta, pero tendríamos que matricularlo manualmente. Revisar la matrícula anterior. Entonces, si marcamos este check, él revisa si tiene materias pendientes de la matrícula anterior, que fue lo que matriculó en su matrícula del semestre pasado. Revisar otros saldos también, si él tiene saldos de otros derechos, no revisa su matrícula anterior. O sea, digamos, las materias que sean para requisitos. Igual, sí, él las detalla, pero entonces aquí él revisa todo lo que vio en el semestre anterior y si de pronto hay una que si vio algo de primero y se va a pasar a tercer semestre, a ver alguna materia de tercer semestre, entonces lo dejaría. Pero lo del prerequisito sí lo tiene, digamos, sí lo sigue revisando sin marcar el checkcito de revisar una matrícula. Revisar otros saldos, entonces si tiene otros saldos pendientes el estudiante revisa qué saldos tiene pendientes y si marcamos el check y en el momento de hacer la matrícula no le deja hacer la matrícula. Exige pago de la matrícula nuevos, entonces también a los nuevos, si ellos no han pagado, no se puede generar la oferta académica y no pueden hacer la matrícula. En este caso aplicaría para los nuevos. Muestra solo los posibles, entonces este checkcito nos mostraría solo lo que puede matricular el estudiante. O sea, en la oferta solo le mostraría lo que puede matricular el estudiante. Usa la prioridad para matricular, entonces en este caso la prioridad para matricular es, digamos, si ellos van a hacer matrícula por calendario académico, entonces la prioridad es según el promedio que ellos tengan. Entonces si van a utilizar eso, marcamos el check
y en el momento que se genere el cronograma de matrícula, se genere la prioridad de matrícula, lo va a tomar por este checkcito. Entonces empiezan a matricular según el orden que tengan asignado. Revisar requisitos de matrícula. Entonces, si marcamos este check y el estudiante tiene requisitos de matrícula pendientes, no nos deja continuar con la matrícula. Si no tiene requisitos, no hay problema. Generar matrícula nuevos. Entonces, aquí también, si este checkcito tiene que estar marcado para que nos genere la oferta de los estudiantes nuevos. Si no lo marcamos, no nos va a generar oferta. Y exige pago de la matrícula a antiguos. Entonces también, si los estudiantes antiguos, si no han pagado su matrícula, no pueden matricular asignaturas y no se les puede realizar una oferta hasta que ellos no paguen. ¿Esto es masivo? Sí, para ese programa académico. O sea, aquí todo lo que parametricemos va a ser parametrizado para un programa académico. En la parte superior encontramos el checkcito con parámetros. Una vez esté parametrizado ese programa, automáticamente se va a marcar el check con parámetros. Dejaste activos. Deje activo el de... Sí, el horario, genera matrícula, revisar requisitos, genera matrícula además. Sí, exacto. Y salgo. Y sales de la actividad. La siguiente actividad es la actividad PAR F03, parámetros de transferencia y matrícula, que también hay que tener en cuenta para este proceso. ¿Cuál es el programa? R101. Entonces, encontramos los siguientes parámetros. Aquí se encuentran 33 parámetros y se van a activar los que se necesitan para ese programa académico. Entonces, manejo de códigos automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de hacer el estudiante su transferencia o su inscripción, se va a generar automáticamente su código una vez lo tengamos configurado. Si no se tiene configurado, pues no se va a generar. Entonces aquí está actualmente activo. Exigir códigos en transferencias internas. Entonces si marcamos este check en el momento de hacer una transferencia interna, él nos va a pedir modificar el código. Si esa carrera de la que se está cambiando tiene otro código, lo va a cambiar automáticamente al otro código que tiene el estudiante. Si no, va a permanecer con el código que tiene él actualmente. Exigir códigos en transferencia externa. Entonces, cuando él venga a otra institución, se va a solicitar que se codifique con lo que tiene en la nueva institución. Usar el peso de las equivalencias para el cálculo del promedio. Entonces, digamos, si el estudiante vio una asignatura por equivalencia y esa asignatura tiene un peso de créditos diferente, si activamos este check, tomaría es la de la equivalencia, no la de su programa, sino la de la equivalencia y afectaría en el cálculo de su promedio. ¿Que puede ser para bien o para mal? Sí, exactamente. Truncar el promedio, si en el momento de la matrícula se requiere truncar el promedio, marcamos el check. Si no, ¿Qué es truncar ahí? digamos, es poner el promedio, sacó 46.5, entonces dejárselo en 47. Ah, o sea, no es redondear, sino... Sí, como exactamente, exactamente, exactamente. Exigir inscripción en el periodo para cambio de programa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si él se va a cambiar de programa y marcamos este check, él automáticamente nos va a exigir que se inscriba nuevamente, haga el proceso de inscripción y admisión para el otro programa académico. Si no lo marcamos, entonces solo hace su proceso de transferencia interna normal. Exigir admisión en el periodo para cambio de programa. Entonces aquí está actualmente encendido. ¿Qué quiere decir? Cuando él cambie el programa en ese periodo académico, él tiene que ser admitido al nuevo programa académico, pero sin utilizar la inscripción, o sea, directamente tiene que ser admitido.
Exigir inscripción finalizada en el periodo de la transferencia. Entonces, aquí en el momento que se va a hacer transferencia, él también, si marcamos el check, nos va a exigir una inscripción. Si no marcamos el check, no nos va a exigir inscripción para ese programa. Exigir admisión en el periodo para la transferencia, lo mismo que el de cambio de programa. Si vamos a hacer transferencia, nos va a exigir una admisión. Si no lo marcamos, no habría necesidad de hacer la admisión. Si ese programa va a hacer manejo de promedios ponderados, o sea, en el momento de su cálculo va a ser promedios ponderados, se marca el check. Si no los va a utilizar, no habría necesidad de marcar el check. Validar fechas del cronograma. Entonces, estas fechas del cronograma son las fechas de programación para que el estudiante matricule una asignatura. Entonces, si vamos a validar esas fechas, marcamos el check. Si no, entonces no habría necesidad. Usar el nivel de las equivalencias para la matrícula. Si marcamos el check, digamos que estoy cursando matemáticas, pero por equivalencia, y en mi carrera está en semestre 2, pero la equivalencia está en semestre 1. Entonces tomaría el nivel de la equivalencia, si marcamos el check. Usar fechas del periodo si no existe actividad. Entonces, si no existe una actividad, digamos, programada en la PAC F10, por ejemplo, de inscripciones, que programamos fecha de inicio y fecha fin, entonces nos va a tomar las fechas del periodo académico que está actualmente ofertado el programa. Si lo marcamos, nos estaría tomando esas fechas del periodo. Si no, entonces sí están revisando todas las fechas de la actividad PAC F10. En transferencias, mantener el periodo cursado. Entonces aquí, en el momento de hacer una transferencia, si marcamos este checkcito, se va a mantener el periodo que está cursando actualmente. O sea, en el momento que se hace la transferencia, si él vio matemáticas en el 2014-1, se va a pasar para el 2014-1. Si no, entonces, si no marcamos este checkcito en el momento de hacer la transferencia, todas quedan en el periodo que se hizo la transferencia. En el periodo que presentó. Sí, exactamente. En transferencia tipo de nota como transferencia, conservar tipo de nota. Entonces aquí en transferencia tipo de nota como transferencia. Entonces en el momento de hacer la transferencia, si se requiere conservar la nota, el tipo de nota, digamos, que fue normal o fue aprobada, si se requiere conservar ese tipo de nota, marcamos el check. Si no, entonces quedaría como transferencia o homologada. Entonces, en transferencia de estado de la nota como vista por primera vez, mantener estado. Entonces, si la queremos mantener como venía, vista por primera vez, vista por segunda vez, marcamos el check. Si no, entonces mantenemos el estado que está actualmente. En transferencia, traer asignaturas cursadas. Todas las que han sido cursadas, así las haya perdido, entonces sería la transferencia si marcamos el check. Si no, solo nos traería las que están solo aprobadas. Entonces, si no marcamos el check, nos trae solo las que están aprobadas. En transferencia, incluir la mora como saldo a favor. Entonces, si en el momento de hacer la transferencia le quedaría ese saldo, si el estudiante tiene una mora, le quedaría ese saldo a favor al estudiante para que lo pague durante su semestre académico. En transferencia, mantener la liquidación financiera. Entonces, si en el momento que el estudiante hace la transferencia, él ya hizo su pago o tiene un recibo generado del otro programa académico, entonces va a pasar con el mismo recibo sin que afecte el valor al otro programa. O sea que si el otro programa vale más o menos, no importa, va a pagar lo mismo que el otro si tenemos encendido este checkcito. En empate de niveles, tomar el mayor nivel o el menor nivel. Entonces, digamos, esto es para saber qué nivel va a quedar el estudiante. Entonces, si tiene 3 materias de tercero y 3 de cuarto, ¿en qué nivel debería quedar? Si tenemos encendido el parámetro, sería con el mayor nivel. Si tenemos apagado el parámetro, sería con el menor nivel. Tiene presente las cancelaciones de materias.
Entonces, si está encendido, sí lo tiene presente. Si está apagado, no lo tiene presente en el momento de hacer la cancelación de la materia. Entonces, usa el número máximo de unidades según pensum del alumno. Entonces, el número máximo de unidades, es, digamos, si es por créditos, va a tomar el número máximo de unidades que ha visto el estudiante en ese pensum académico. Tiene presente la última materia cursada en el periodo, si, digamos, si en el momento de hacer la transferencia o la matrícula académica tiene presente la última materia cursada, marcamos el check, si no, no habría necesidad de marcar. El nivel se obtiene según el número de créditos aprobados. Entonces, si el nivel se va a determinar según el número de créditos que tiene aprobado el estudiante, marcamos el check, si no, no habría necesidad. Se permite modificar matrícula en periodo de adiciones. Entonces, en el momento que se abra las adiciones, digamos la fecha de adiciones de una asignatura, ¿qué quiere decir este checkcito? Si lo marcamos en ese programa académico, cuando vayan adiciones, el estudiante también puede ir a su matrícula académica y modificar su matrícula. Si no lo puede hacer, entonces no habría que marcar el check. Exige pago de la matrícula para poder adicionar materias. Entonces, en el momento de que, digamos, ellos no tienen encendido el pago de matrícula, sino primero matriculan y luego pagan. Entonces, en el momento de primero matricular, cumplió con todo, o sea, ya matriculó todos los créditos que él tenía para el máximo a matricular. Entonces, necesita adicionar una materia, tiene la fecha para adicionar, pero si no ha pagado su matrícula, no podría adicionar la materia, si tiene encendido el cheque. Tener en cuenta las materias selectivas en el cálculo del nivel. Entonces, todas las materias que tienen el checkcito de electiva, si encendemos el checkcito, ¿qué quiere decir? Que nos va a afectar el cálculo del nivel del estudiante. Dependiendo del nivel que esté cursando las asignaturas, nos va a afectar el nivel del estudiante. Visualizar los datos de la asignatura equivalente. Entonces, en el momento de consultar la historia del estudiante, o ya consultar los datos de ese estudiante, que se visualicen los datos de, digamos, si él vio matemáticas en otro programa académico, que se visualice cuál fue el nombre de la asignatura, en qué programa la cursó. Dejar como obligatorias las materias perdidas. Entonces, si tiene encendido este check, en el momento de hacer la matrícula, si en el semestre anterior perdió una asignatura, automáticamente le exige matricular esa materia en el siguiente semestre. Tiene que ser obligatorio. Diferencia reintegro-reingreso. Entonces, aquí en este checkcito es para diferenciar el reintegro del reingreso. Entonces, reintegro en el momento que perdió, que él se retiró por un tiempo y vuelve a integrarse. Y el reingreso es en caso de que el estudiante, digamos, está en periodo condicional, lo expulsaron, pero lo vuelven a reingresar a la institución. Entonces, si se quiere diferenciar eso, marcamos el check para ese programa académico. Para la oferta, tomar la matrícula como materias aprobadas. Para la oferta, tomar la matrícula como materias aprobadas. Entonces, en este checkcito, en el momento de hacer la matrícula, él va a tomar solo todo lo que ha aprobado el estudiante. Entonces, de acuerdo a lo que ha aprobado, él puede matricular en su siguiente nivel. Si hay asignaturas que no ha aprobado, entonces no puede continuar con lo siguiente. Los créditos extracurriculares se toman en la matrícula del programa del estudiante. Entonces aquí, en el momento que se tengan créditos extracurriculares, o sea, son prerequisitos extracurriculares del estudiante que se le asigna una asignatura, se toman en el momento de hacer la matrícula, o sea que en el momento que él hace la matrícula, si no cumple con esos requisitos, no puede hacer la matrícula. Y esos serían los parámetros de transferencia. Si una vez nosotros tenemos estos parámetros de un programa académico, podemos hacer la copia en la actividad par F04. Entonces, por ejemplo, R101 ya está parametrizado. Al seleccionar un programa que ya está parametrizado, en la parte inferior nos aparecen todos los programas
que podemos hacer la copia. Entonces, si hay alguno que no está parametrizado, podemos marcarlo con el check con parámetros totalmente vacío y él me traería todo lo que no está parametrizado. Y pues en el check con parámetros, acá, ahí sí, si lo dejas completamente vacío, otra, y filtras, él te va a traer todo lo que no está con parámetros. Entonces, si quieres parametrizar todo lo que no está con parámetros, lo puedes hacer. O si ya lo quieres hacer por sede, por programa. Entonces aquí, este economía se lo transfiero a todos los que están, a todos los que encontraste en este filtro. A todos. Sí, ese es masivo, entonces a todos. Si ya lo quieres uno por uno, entonces filtras el programa y lo copias. Y lo mismo, iniciamos el proceso y nos copiaría a todos los programas que tenemos actualmente en el filtro. Entonces aquí nos copiaría todos estos parámetros a todos los programas. Entonces la idea es parametrizar uno y si los parámetros son idénticos para los otros programas, se hace la copia. ¿Se lo reprochamos a todos o...? A uno podría ser. Selecciona, filtra uno. Puede ser al 002. Entonces filtra al 002 aquí. En código de programa. Sí. Sí. No, aquí inicias el proceso. Listo. Entonces ya nos copió los parámetros. Otros parámetros que hay que tener en cuenta en el momento de hacer la matrícula son los parámetros de acceso, que es la actividad par F09. Entonces, se selecciona el programa y en la parte inferior vamos a encontrar los diferentes parámetros que tenemos. Entonces, los 5 primeros parámetros son los que indicaba que se van a utilizar al momento, si se va a usar el cronograma de matrícula para el momento de la matrícula académica de un estudiante. Si los vamos a utilizar, pues se tienen que activar. Si no se va a utilizar el cronograma de matrícula, no habría necesidad de activarlos. Ya el séptimo sería mostrar la información socioeconómica en el formulario de inscripción. Entonces, si marcamos este check al momento de hacer la inscripción y el momento de descargar el formulario, de que el estudiante descargue su formulario, va a aparecer la información socioeconómica en el formulario de inscripción. Si no lo marcamos, no aparecería esa información. Mostrar docente en matrícula. Entonces, en el momento de que el estudiante haga su matrícula, él va a visualizar cuál es el docente que va a dictar esta asignatura. Si no lo tenemos marcado, no mostraría el docente que va a dictar la asignatura. Valida si se visualizan las notas cuando todas estén entregadas. Entonces, si marcamos este check, en el momento que todas las asignaturas que está viendo el estudiante estén entregadas, él las podría visualizar. Antes no, si falta una por entregar, no podría visualizar ninguna nota. Si no marcamos el check, entonces él las puede ver de acuerdo a cómo los vayan entregando. Valida si se visualizan las notas parcialmente, entonces este es el que si van entregando, él puede ir observando qué asignaturas en las que le han ido calificando. Generar liquidación en el cierre de la matrícula web. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez ellos cierren la matrícula, les genera la liquidación automáticamente a los estudiantes. O sea, una vez el estudiante haga el cierre de matrícula, le generaría la liquidación automáticamente y ellos no tendrían que ir a la MAD F26 a generar la liquidación.
Validar la digitación de la evaluación docente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si en caso de que el estudiante cada semestre no haga la evaluación docente, él le valida que tiene que hacer primero esa evaluación docente para poder hacer la matrícula académica. Si no la hace, pues no puede hacer su matrícula. Bloquea el acceso a web por cronograma de matrícula. Entonces, es de acuerdo al cronograma de fechas que se ha hecho para el cronograma de matrícula. Entonces, si el estudiante obtuvo el mejor promedio, automáticamente se le va a activar el cronograma. Y dependiendo del turno que le toque, se le va activando a qué día y qué fecha, qué día y qué hora tienen que hacer su matrícula académica. Validar requisitos de matrícula pendientes. Entonces, si marcamos el cheque en el momento de hacer la matrícula, que el estudiante haga la matrícula académica y tiene requisitos pendientes, entonces no le va a dejar seguir hasta que no entregue esos requisitos. Aquí dice, valida la actualización de datos antes del registro de asignaturas. Entonces, en el momento que él empieza, si él no ha actualizado sus datos y va a ingresar a la matrícula académica, él le va a mostrar un mensaje que tiene que actualizar sus datos personales. Si no los actualiza, le sigue saliendo el mensaje y no le va a dejar hacer la matrícula, si tenemos encendido el parámetro. Y para estos parámetros también, una vez tenemos parametrizado un programa académico, existe una copia, que es la actividad par F10. Para el programa R101, Tengo que dejarlo en blanco ese iconito para que se va a cambiar este. Ahí te mostraría todos los que están sin ofertar, sin, Así está bien. sí, exacto. Ahí te mostraría todos, los que tienen parámetros y no tienen parámetros. Y si yo quiero este, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces lo filtras. Filtra 002. Entonces ese actualmente tienen parámetros, pero los puedes reprocesar y los copiarías exactamente igual. Entonces esa parametrización solo se hace siempre cuando se crea un programa nuevo. Se vienen estas actividades, se parametrizan y listo, no se tiene que volver a tocar. Pues si no cambia esa parametrización. Entonces, una vez se realiza la matrícula, bueno, la parametrización para hacer la matrícula académica, existe una actividad que es la MAT F31, que es la generación de oferta masiva. F31, MATF31. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Aquí se van a ofertar todas las asignaturas de un estudiante. Entonces, ¿cómo se hace? Se puede filtrar ya sea por programa, ejemplo R101, en este caso para el periodo académico que estamos trabajando en sesión, que es el 2014-2. Sí, ese es el 2014-2. Y automáticamente pues nos trae todos los estudiantes que están en ese periodo académico. Exactamente, en ese periodo académico de ese programa. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Si lo vamos a hacer masivamente, haríamos la oferta académica para esos estudiantes que van a estar en un determinado nivel. Entonces, digamos,
A los que ya tienen matrículas decimos reprocesar, reprocesar estudiantes con matrícula, ¿qué quiere decir? Que los que ya tienen oferta generada, les reprocesaría la oferta nuevamente a esos estudiantes. Sí hay errores. O sea, eso sí hay errores, entonces nos muestra los errores que se obtuvieron. Exactamente. A ver, a verificar a ver qué es lo que le falta. Y se inicia el proceso. ¿Cómo se que terminó? Porque él dice, él termina en la barra de procesos, en la parte inferior. ¿Tú ya hiciste iniciar proceso? Sí. Entonces baja. Y ahí proceso terminado. Entonces, ¿dónde podemos verificar que se generó la oferta? En la actividad más de F32, que es la matrícula individual del estudiante. Más F32. 32. Por ejemplo, vamos a buscar al estudiante 12, 12, 12, 12. Esa es ¿te acuerdas que habíamos configurado lo de reglamentos? Ah, sí, Entonces, pero tienes que seleccionar el alumno. Esto es porque tiene abiertas estos dos periodos académicos, por eso te salen dos registros. Le das a aceptar y ya. Esa es la obligación de. Ajá. Entonces, como el estudiante que yo acabo de matricular es un alumno nuevo, en este caso que es el 12-12-12 para el periodo 2014-2, él automáticamente me ofertó y me matriculó las asignaturas de primer nivel. Entonces tengo toda la oferta. Pero entonces esa oferta la hizo de acuerdo a todo lo que nosotros habíamos programado anteriormente en la oferta académica. Entonces eso todo lo realizó. Pero ese 12, aquí está 12, ¿es este? ¿El Common Core? 2014, ubícate en el 2014-2. Ah, bueno. Y buscas 12-12-12 en el número de identificación. ¿Otro? 12-12-12, sí, otro. Y es el Arango Family, exacto. Y en la parte inferior, él te muestra en qué nivel está actualmente. El nivel mínimo, el nivel máximo que puede matricular, el tipo de unidades, o sea, el programa es en créditos, unidades matriculadas, tiene 15 unidades matriculadas, unidades, mínimo de unidades a matricular, entonces el mínimo de unidades a matricular es 0, entonces si él deja sin matricular no le pone problema. Máximo de unidades a matricular 23. Aquí sí, en el momento que él pase esos 23 y adicione otras asignaturas, aquí nos aparecería cuántos créditos adicionó. Y el máximo de unidades adicionales es el 3%. Entonces la sede del estudiante, la sede principal, aquí se ve, si él está en algún estado de riesgo, nos aparecería en qué estado estaría aquí. En la parte inferior puedes bajar aquí se nos generó, esto fue la oferta que nos generó según lo que nosotros habíamos programado. Se matricularon automáticamente las asignaturas porque él es alumno nuevo y nosotros en los parámetros habíamos indicado que como es alumno nuevo se matriculara de una. Si fuera alumno de segundo semestre, tercer semestre, entonces que una vez el estudiante se genera la oferta en la actividad anterior, el estudiante solo va a tener esta opción de cerrar matrícula. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Despliega la lista, a este check no tendría que estar marcado, inscribe la asignatura y así inscribe lo que tiene ofertado, él mira qué inscribe y qué no inscribe. Si las asignaturas tienen prerequisitos o si debe requisitos de matrícula, pues él les va a advertir, no puede matricular porque tiene prerequisito pendiente o no puede matricular porque es una asignatura que tiene un requisito asignado y no lo ha entregado a la institución. Entonces, este es el proceso que se realiza en el momento de la matrícula académica. Cuando están matriculados, pues los vemos con este checkcito verde
y los que no están matriculados son los que están con el checkcito negrito, grisecito. Aquí, entonces, en dado caso que el estudiante haya cerrado la matrícula, entonces digamos que él le dio cerrar matrícula, para el estudiante en el momento de cerrar la matrícula ya no la puede volver a mover para nada, o sea, ya él no puede volver a... Cuando le da clic en cerrar matrícula, baja. Cuando le da cerrar matrícula, él ya no podría moverla a modificar porque ahí ya acepta su matrícula. Entonces ahí ya, aquí verifica su horario. Él verifica su horario. Y en dado caso que no sé, él fue a la institución y no, que necesita matricular otra asignatura, en la institución tenemos pues él tiene la opción para que le abran la matrícula, que es el botón abrir matrícula. Entonces el administrativo le podría abrir la matrícula, pero entonces ya no generó la liquidación, porque nosotros le hemos dicho que nos generará la liquidación automáticamente. Cuando ya tiene liquidación generada automáticamente, ya no la puede volver a abrir. Tenemos la actividad MAT F94, que esa, si se está utilizando la prioridad de matrícula, que eran los parámetros que veíamos de prioridad de matrícula, y ya se generó cronograma de matrícula y se generó el horario exactamente. En la actividad MAT F94 vamos a calcular la prioridad de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ingresamos a la actividad. Y actualmente podemos filtrarlo ya sea por modalidad o lo podemos filtrar por programa. Y aquí, digamos, si hacemos el filtro por programa, al iniciar el proceso y ese proceso termina, entonces aquí encontramos un campo que dice índice. Ese índice es el que nos va a indicar en qué puesto va a poder modificar el estudiante su matrícula académica, en qué momento puede ir a matricular. Entonces, el 1 es el mayor, todos los que tengan 1 son los mejores promedios y ya va disminuyendo. 0.99, 0.98 y así. Entonces, dependiendo de que va disminuyendo, ya el último tendría la última opción de matricular. Entonces, él automáticamente nos inicia el proceso. Entonces, si lo queremos manejar por promedio ponderado, o sea, si lo dejamos así, lo estaríamos manejando por el promedio del nivel. Si lo queremos manejar por promedio ponderado, marcamos el check, iniciamos el proceso. ¿El ponderado coge toda la universidad o toda la facultad? Todo el promedio ponderado de toda la carrera. De todo lo que él ha visto hasta el momento. Entonces, sí, entonces iniciamos el proceso y él automáticamente nos va a calcular el promedio de los estudiantes. Dependiendo de ese promedio, ellos pueden matricular sus asignaturas cuando se les asigne el horario. Entonces, en la actividad más de F93 vamos a verificar la autorización de matrícula por calendario. Entonces, si ya tenemos calculado el índice y tenemos registrado un horario de matrícula, en esta actividad, más de F93, lo podemos filtrar ya sea por programa, por dependencia, por seccional, por modalidad. Entonces, para el programa, por ejemplo, R101, seleccionamos el programa
Y en la parte inferior de estudiantes sin procesar, en este momento como no estamos utilizando el cronograma de matrícula, no nos está trayendo la información. Nos aparecería el listado de los estudiantes de esa carrera para ese periodo académico. Entonces aquí encontraríamos todos los estudiantes, el nivel en el que se encuentran y la prioridad, que es la prioridad que calculamos en la actividad anterior. Entonces, pero aquí no, es código seccional C, programa, el nombre del programa. ¿Serían los programas o los estudiantes? No, estás en otra, estamos en la MADF 93. Estás en copia. Entonces filtralo código programa, por ejemplo, R101. Entonces seleccionas y en la parte inferior pero no nos aparecen registros todavía porque no hay prioridad de matrícula de estudiantes. Entonces, si vamos a utilizar el cronograma, tenemos que tener marcado el check en los parámetros y automáticamente, si ya calculamos la prioridad, nos aparece el listado de los estudiantes con cada una de su prioridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Iniciamos el proceso y una vez esa prioridad que está calculada de esos estudiantes al iniciar el proceso, se pasarían automáticamente a la pestaña Estudiantes procesados. Entonces, allí automáticamente, según la prioridad, nos asigna una fecha y una hora que tengamos programada. Entonces, en este caso, como no tenemos programado nada y no tenemos el checkcito marcado, no vemos la información. Pero entonces esta es la idea de la actividad. Tenemos estudiantes sin procesar, iniciamos el proceso y automáticamente cuando iniciamos el proceso, según la prioridad, nos va a asignar fecha y hora para la matrícula. Entonces, una vez se tiene esa fecha y hora de inicio para la matrícula, que está dentro del rango de periodos de matrícula web de los estudiantes, en el momento que ellos ingresan, si no se ha cumplido su turno, no los va a dejar hacer la matrícula. Ya cuando sea su fecha y hora, sí les deja hacer su matrícula académica normalmente. Entonces, aquí se asignan los turnos de matrícula en esta actividad. Entonces, ¿en qué momento lo ven afectado? Cuando el estudiante entra a la MADF 32, matrícula individual, intenta hacer su matrícula. Sí, finalizar. Dale aquí, detener. La siguiente actividad es la actividad MAT F29, que es el control de requisitos de matrícula. Entonces, en esta actividad, si alguna asignatura o en el momento de hacer su matrícula en un periodo académico determinado, el estudiante tiene requisitos de matrícula pendientes, entonces si él los entrega, el administrativo los puede actualizar en esta actividad. Entonces, vamos a ver si hay alguno con los requisitos. Digamos si el 200. Por ejemplo, este estudiante para el periodo 2014-2 tiene unos requisitos pendientes. Entonces habría que para ese periodo darlos como entregados. Marcamos entregado. Y se da a guardar. Sí, sí se requieren. Entonces, si él los entrega todos, todos. Y él automáticamente nos trae la fecha de entrega. O sea, una vez le damos entregado, automáticamente nos muestra la fecha de entrega. ¿Y dónde lo puedes hacer? Así de que hay currículum. Ah, sí, o sea, una vez esos fueron entregados, automáticamente los guardas y quedan entregados.
En la actividad MADEF 34 se pueden consultar los requisitos que tiene pendientes el estudiante. Entonces, si la persona no tiene permiso para hacer el control de requisitos, en esta actividad puede consultar que lo que tiene pendiente es estudiante. Entonces también filtramos la cédula del estudiante y automáticamente nos muestra los requisitos que tiene pendientes o han sido entregados o no. Pero aquí solo es simplemente de consulta. Él solo puede verificar que en ese periodo qué requisitos entregó y qué requisitos no entregó. La actividad MAT F87 es la asignación de líneas por alumno. 87. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el filtro del estudiante. Y estas son todas las líneas que tenemos creadas actualmente. Líneas sin asignar. Entonces, esto es por si el estudiante quiere seguir algún énfasis de su carrera. Entonces, él se quiere ir por microeconomía, por ejemplo. Le asignamos esa línea y a él le va a ofertar todas las asignaturas que tienen asignadas esa línea. En el momento que se crea la asignatura y se crea la equivalencia y tiene asignada esa línea, él solo le ofertaría a su programa la línea que él seleccionó, que es en este caso, por ejemplo, microeconomía. Si no seleccionó ninguna línea o si la universidad no maneja esta actividad, no hay problema para continuar con el proceso. O sea, no es obligatoria para continuar con el proceso, solo si la utiliza. La otra actividad es la actividad MAT F71, memo, notas y observaciones. Entonces, MATF 71, MATF 71. En esta actividad, ¿qué se puede hacer? Se hace el filtro del estudiante y en la parte inferior se puede ingresar alguna observación de este estudiante. Por ejemplo, fecha del evento hoy, la hora de 8 de la mañana, el estado, entonces que está pendiente, puede ser el tipo de hecho, entonces si pueden alumnos con discapacidad, relaciones internacionales, una sanción, una transferencia. ¿Es 8 AM o cómo? Sí, yo le puse 8 AM. Pero tendrías que adicionar el registro. Ahí estás haciendo los filtros. Pendiente, en este caso cuando se va a crear pues está todavía pendiente, puede ser. O si ya lo solucionaron, solamente es crearlo. Puede ser una sanción o puede ser por una transferencia o... ¿Le pongo Italia o solo lo guardo? No, solo lo guardo. Vas con Excel con números.
que en la parte de allí, estos se crean automáticamente, pero nos falta ingresar este de clasificación. Sí, te toca, no, te toca en el campito, doble clic en el campito. Y ahí para qué proceso afectaría, entonces matrícula académica, en admisión, entonces, digamos que matrícula académica. Y ahí sí guarda. Entonces ahí se digitarían como todas las observaciones o notas que lleva un estudiante para hacer como el seguimiento de este. En la parte inferior, o sea, en el momento que estemos registrando, se puede digitar una descripción. O sea, qué fue lo que sucedió, por qué se le puso esa memonota. Y si fue solucionado, ¿cuál fue la solución? ¿Cómo el parámetro? Es que había que digitarlo. Digamos, cuando estábamos guardando descripción, había que digitar la descripción. Y cuando lo vamos a solucionar, entonces bueno, entonces tenemos la de observaciones y notas y observaciones, en donde se podría llevar todo el seguimiento del estudiante. La actividad, la que sigue sería la actividad MAT F88, que es de consulta de alumnos. Entonces aquí el funcionario puede hacer todas las consultas de matrícula financiera, académica para un estudiante. Por ejemplo, vamos a ingresar a la actividad. Y podemos hacer la consulta, ya sea por el estado de los estudiantes, si están activos, expulsados, egresados, vamos a hacer el filtro. Si queremos traer el filtro de todos los estudiantes, seleccionamos el recuadro que está en blanco. Y hacemos el filtro, nos traería todos los estudiantes. Realizamos el filtro, la identificación del estudiante que queremos consultar. Por ejemplo. Y en la parte inferior vamos a encontrar unas pestañas de toda la información del estudiante. Entonces, los datos personales, me muestra todos los datos que tenemos registrados en la actividad base F11. Si tenemos configurado el directorio de fotos, nos aparecería directamente la foto. O sea, automáticamente nos aparecería la foto. Entonces aquí el tipo de identificación, la identificación, el nombre, el apellido, el lugar de nacimiento, datos generales, el lugar de residencia y datos adicionales que si están registrados también nos aparecería que es el estrato, la EPS, la libreta militar y el distrito militar en caso de que sea uno. En la siguiente opción vamos a encontrar los datos de inscripción. Entonces aquí vamos a encontrar todos los datos de inscripción de ese estudiante. ¿Qué son esos datos de inscripción? El número de inscripción, el número de formulario, qué tipo de inscripción realizó el estudiante, la fecha de inscripción, el estado del inscrito actualmente, que le está admitido al programa que se inscribió y los números del ICFES, de los datos del ICFES. Entonces que la fecha de SNP, el puntaje de SNP me los muestra allí. La siguiente pestaña me muestra la matrícula académica del estudiante. Entonces, tenemos la matrícula académica, que son todos los periodos que él ha cursado actualmente. Entonces, me dice que cuando está en rojo, ¿Cómo la ves ahí? es matrícula académica. ¿Le hago algún libro?
No, la muestra automáticamente. Parece Arango. Arango. Entonces, cuando la tenemos en color rojo significa que él no ha hecho el pago de la matrícula. Si está en color amarillo es que es una asignatura adicionada que la está cursando. Y cuando la tenemos en color verde significa que ya ha sido cancelada, que ya la pagó. Entonces, si está en amarillo es una adición de ese programa académico. Entonces, aquí nos muestra pues todo lo que tiene matriculado actualmente, de su docente, la asignatura que está viendo, si ya se digitaron notas, nos muestra la nota final y la fecha en la que realizó su matrícula académica. En la parte inferior va a encontrar un formulario interno. Entonces allí nos va a mostrar las notas, esa es la programación de las notas que hicimos para esa asignatura. Entonces las notas que van a calificar en ese periodo. Entonces en este caso solo van a calificar una nota con el 100%. Y en la parte inferior nos dice asignatura cursada en. Entonces aquí si la asignatura es una equivalencia, me va a mostrar el programa de la equivalencia, el plan de estudios de la equivalencia y el código de la asignatura de la equivalencia con el nombre. O sea, en la parte superior se nos muestra la que es del programa, pero en la parte inferior si es una equivalencia me muestra lo de la equivalencia. En este caso es del mismo programa, entonces me muestra los mismos datos del programa académico. La siguiente pestaña es la matrícula financiera. Entonces, en este caso nos va a mostrar toda la matrícula financiera del estudiante. Entonces, en este caso tenemos la del 2014-2, matrícula financiera por un valor de 1.380.060 pesos. Entonces, es la matrícula, la generó en el para el Banco en Colombia, la fecha de pago, el número de documento, el número de la liquidación, nos indica la tarifa que se le asignó, y el valor, el estado de la liquidación. Entonces dice matrícula liquidada. En el momento que el estudiante pague su matrícula va a decir matrícula pagada, o sea que él todavía no ha realizado su pago de la matrícula. También encontramos un formulario externo que nos indica cuáles son los conceptos que se le está cobrando a ese estudiante. Entonces esto también fue lo que asignamos en la parte financiera de la matrícula académica. Entonces se le está cobrando un carnet por 27.060 pesos y en la matrícula, un valor de una matrícula completa que vale 1.353.000. Entonces, esos son los datos que se podrían consultar en la matrícula financiera. La historia académica, si el estudiante ya tiene historia académica, en este caso él hasta ahora va a cursar su primer semestre, por eso no observamos la historia académica del estudiante. En el momento que ella tenga historia, nos va a mostrar pues, el código de la asignatura, la intensidad horaria, los créditos de esa asignatura, la nota final, si obtuvo fallas, cuántas fallas tuvo, y aquí nos indica si aprobó o no aprobó la asignatura, y el estado de la materia, o sea, si pasó, si perdió. Y en la parte inferior, al seleccionar esa asignatura de la historia, pues nos va a traer las características de esa asignatura. Entonces, el periodo, el tipo de periodo, el estado del estudiante, si actualmente está activo, si está expulsado, el nivel que cursó, promedio del nivel, el promedio acumulado. Si tiene bajo rendimiento, entonces automáticamente nos va a marcar el check de bajo rendimiento. Unidades que adicionó en caso que haya adicionado más unidades y unidades que canceló en caso de que haya hecho cancelación de asignatura. En la parte inferior nos muestra la asignatura equivalente, entonces lo mismo, si él cursó la asignatura por equivalencia, nos va a mostrar los datos de la equivalencia en la parte inferior. El siguiente campo es el estado de la matrícula. Entonces, él nos muestra todos los periodos académicos en el que tiene estado de matrícula. Y cuando tiene marcado check en matrícula financiera significa que ya pagó su matrícula académica. Cuando tiene el check en matrícula académica significa que ya tiene asignaturas matriculadas en ese periodo académico.
Notas registradas, este check se marca una vez los docentes registren esas notas de ese periodo académico. Y si el periodo ya está cerrado, entonces el check también estaría marcado de acuerdo a la fecha del periodo que esté cerrado. Aquí nos aparecerían las unidades totales, es decir, los créditos o las asignaturas que él cursó en ese semestre. Si es por créditos, nos aparecen los créditos totales de esa asignatura, de ese periodo académico. El total de unidades homologadas, entonces si él hizo homologación, ¿cuántos créditos homologó en ese periodo académico? La cantidad de unidades adicionadas en ese periodo académico y la cantidad de unidades canceladas en el periodo académico. Y aquí nos indica el grupo que está asignado al estudiante. Si él está asignado directamente a un grupo, nos aparece el grupo del estudiante en ese periodo académico. En la parte inferior vamos a encontrar los datos básicos de ese periodo. Entonces, en ese periodo, el número de unidades a matricular, las unidades matriculadas en ese periodo, unidades perdidas en ese periodo, unidades habilitadas, el nivel que está cursando actualmente, promedio acumulado de ese semestre, ese nivel. Una vez meten la nota, los profesores se toman que bueno. Exactamente. Una vez se pasa a historia las notas, entonces automáticamente nos hace el cálculo de esos promedios y el nivel, el promedio del nivel actualmente. La prioridad de matrícula, en caso de que se utilice la prioridad, entonces aquí nos indicaría la prioridad del estudiante y alguna observación que se haya digitado con respecto al estudiante. El promedio de vida universitaria, pues esto aplica para el caso de Perú, que ellos tienen un promedio de vida universitaria ¿qué quiere decir esto? Que ellos tienen un promedio por modalidad. Entonces, dependiendo, si están estudiando en pregrado, ellos tienen ese promedio, lo mantienen para pregrado. Entonces, si se van a cambiar, digamos, estoy estudiando ingeniería de sistemas, pero me voy a cambiar para ingeniería ambiental, decidí, y mi promedio era bajo en pregrado, él continúa con el mismo promedio en el otro programa, porque sigue siendo de la misma modalidad. ¿En qué momento no se toma ese promedio? Cuando se cambie de modalidad. Entonces, si cambio, ahora sí va a iniciar un posgrado, ahí sí empezaría todo desde cero. Entonces, por eso son estos datos de promedio de vida universitaria. Y ya méritos y eso son, digamos, como de acuerdo a su promedio, cuál es el puntaje mayor que obtuvo en cada uno de esos periodos. Y se le asigna como... Para el estudiante. Sí, para el estudiante. Para cada uno de los estudiantes que se están consultando. La siguiente actividad son las observaciones. Entonces, en este caso, nos va a mostrar lo que tenemos registrado en la actividad de Nemonotas. Entonces, aquí tenemos una observación y está en estado pendiente. Entonces, aquí él puede consultar esa observación que le realizaron al estudiante. Matrícula financiera anterior. Entonces, de acuerdo, si él ya tiene varias matrículas y ya hizo matrícula en el periodo 2014-2, 2014-3, nos va a ver reflejado todo el historial de todas las liquidaciones que él ha pagado. Entonces, en este caso, pues él no ha pagado ninguna, por eso no nos está mostrando ninguna liquidación, porque hasta ahora le hemos generado una liquidación al estudiante. Requisitos. Aquí nos muestra todos los requisitos que tiene para cada periodo académico. Si los tiene pendientes, entonces aquí también podemos consultar qué requisitos tiene pendientes para el periodo académico. En la de requisitos. Siguiente. Ajá. Entonces él nos muestra los requisitos que tiene para cada periodo académico. Si tiene varios requisitos pendientes, él nos va a indicar aquí con el check que nos ha sido entregado. Y ahí miramos el que me interesa o me interesa de los otros. Se consulta el periodo que él, que él necesita. Prácticas deportivas. Entonces, si él tiene alguna práctica deportiva que indicó al inicio de su matrícula, la vamos a poder observar aquí
en esta opción. Entonces, digamos fútbol, y si es destacado, tendría el check de destacado marcado. Entonces, aquí podría consultar todas las prácticas deportivas que está realizando el estudiante en la institución. Y esas serían todas las consultas que se podrían realizar en esta actividad. Esta actividad es de consulta y, o sea, de mucha ayuda para los usuarios. O sea, ellos pueden consultar toda la información del estudiante en esta actividad. ¿Esta consulta también la tiene el estudiante? No, él la tiene solo los administrativos. Y la siguiente actividad es la actividad NOT F81, que es el semáforo del estudiante. Entonces allí él va a poder consultar qué asignaturas ha aprobado, qué asignaturas ha perdido, qué asignaturas tiene pendientes o no ha cursado en el momento. Esta es la actividad NOT F81. ¿NOT? NOT, sí, 81. NOTF 81. Entonces, vamos a filtrar el estudiante. Y en la parte inferior, él nos va a mostrar todas las asignaturas que él tiene. Entonces, si está así en amarillo, es que aún no las ha cursado. Si aparecen en color verde, que ya las aprobó, y si aparece en color rojo, es que perdió la asignatura. Entonces, aquí nos aparece, si él ya tiene notas de historia, nos aparece la definitiva, donde están los ceritos, aparece en la definitiva, qué tipo de nota es, si aprobó, entonces automáticamente aparecería el checkcito de aprobó, y el número de veces que cursó la asignatura. Entonces, si él ha cursado esa asignatura más de 2 veces, nos aparecería el número de veces cursadas. Aquí también contamos con el promedio por nivel. Esta asignatura, esta actividad sí la tiene el estudiante. Él puede consultar todos sus semáforos. Promedio por nivel. Entonces, si él ya cursó algún promedio, en la que nos va a aparecer el periodo académico, el nivel que cursó, y nos va a aparecer un gráfico de ese promedio. Entonces, él lo puede verificar en líneas 2D. Hay varias opciones. Línea 3D, barra 2D, miremos uno que de pronto tenga un promedio. Del R101 puede ser. Por ejemplo, aquí el 112, la identificación es 102. 102. Él ya ha cursado 3 niveles y nos aparecen los 3 niveles. Entonces seleccionamos un nivel y aquí nos muestra pues en la gráfica el promedio por nivel. Entonces si lo queremos modificar, él automáticamente nos mostraría de acuerdo a la modificación que le hacemos en el gráfico. Entonces aquí para el primer nivel, entonces lo que está en color rojo es el promedio, lo que está en color azul es el mínimo, el máximo y aquí el medio. Y el promedio por periodo. Entonces en cada periodo académico también vamos a poder observar cuál es el promedio por periodo acumulado.
Y aquí también podemos hacer la verificación de Claro, que dice 2014 1, 2015 qué son los periodos que tenemos aquí actualmente de ese listo. estudiante. Entonces aquí podemos observar cada uno de los promedios de ese estudiante y lo pueden graficar. ¿Un promedio acumulado de él? De él, del estudiante, sobre cada periodo. Está por periodo y por nivel. Y esas serían todas las actividades de este proceso de matrícula académica.